Gracias. Este, no sé si estaban hablando respecto a si van a alargar o no el semestre. Sí, sí, justamente de eso. Yo una vez que estuve ahí en la facultad, sí llegué a escuchar que hubo una asamblea respecto a eso y se supone que iban a mandar, creo que un cuestionario, porque había como tres opciones de que se alargara solo una semana, Ujú. de que se alargara como dos o de que no, pero ya no supe más cómo quedó ese asunto. Sí, es que se me hace raro porque por lo regular aquí, pues, siempre que pasan varios paros, alargan la semana, pero ahora sí, no, yo no me he enterado de que la alarguen, ¿no? No me ha llegado correo, no lo he visto. Y pues nada, entonces, pues ojalá que sí, ¿no? Porque sí se perdieron como tres, cuatro clases, ¿no? Había unos, bueno, lo que esa ocasión alcancé a escuchar es que había unas personas que no querían que se alargara porque tenían interés en que se abrieran los intersemestrales y en caso de que se extendiera el semestre, pues corría el peligro de que no se abriera, pero yo recuerdo que se Mm. supone que iban a mandar así como pues un cuestionario en form, ¿no? Para ver qué decidía la mayoría, pero pues Va, va. Ajá. pues ya tiene como yo creo que unas 3 semanas, algo así, sí, ya tiene bastante. Va, va. Bueno, pues cualquier cosa les digo, ¿no? Si no, voy a ir ahí como calibrando para ver, o sea, para darles las cosas que les tengo que dar, ¿no? Entonces, yo creo que sí, pues no sé, en un par de semanas, ahora que empiece el mundial, yo creo que empieza como por el 20 de noviembre, yo creo que voy a ver que si no lo van a alargar, para entonces ya distribuir así bien los temas, ¿no? Según yo vamos bastante bien, pero pues eso. Bueno, chicos, vamos a empezar, ¿no? La clase pasada prácticamente fue pura plática, ¿no? Una plática sobre dos cosas básicamente, que tiene que ver con aplicaciones del cálculo diferencial e integral, ¿no? Y con aplicaciones que se han dado de manera histórica, ¿no? Uno, hablamos un poquito sobre cómo determinar la vida de la Tierra, cómo determinar, bueno, no la vida, sino la edad de la Tierra, ¿no? Platicamos un poquito, sí, de manera un poco superficial, ¿no? Pero bueno, dimos tantitos datos, ¿no? Y ya entramos un poquito a los resultados que descubrió Rutherford alrededor del átomo, ¿no? En realidad, bueno, yo no soy un conocedor del trabajo de Rutherford, ¿no? Me parece ser que estoy llevando un libro que es sobre aplicaciones bastante bueno, se me hace bastante bueno ahorita para esta parte y me da la impresión que están entrando a una parte del trabajo de Rutherford que es justamente eso, que se puede platicar a partir del cálculo, ¿no? Sin entrar así como a una teoría súper espesa, ¿no? Está suavizado y también está concentrado en las partes de cálculo, ¿no? Y bueno, entonces estábamos situados en términos de la historia de la teoría atómica a principios del siglo XX con Rutherford, que está haciendo una serie de experimentos para tratar de entender de qué está hecha la materia, ¿no? Descubrir que pues, está hecha de átomos y cómo se comportan esos átomos, ¿no? Básicamente ya tenemos una noción pues hasta cierto punto desarrollada a partir de las clases de la prepa, ¿no? Si han llevado química en la facultad, pues también, ¿no? Eh, y tenemos cierta noción, sin embargo, justamente entrar un poquito más en los detalles, ¿no? Estamos un poquito bastante acostumbrados a recibir una educación del tipo teórica, ¿no? O sea, que alguien se para enfrente del salón de clases y nos dice una serie de cosas y nos las tenemos que aprender en un acto de fe
pues porque si no, no vamos a pasar los cursos, ¿no? En la primaria, la secundaria, la preparatoria, ¿no? Y bueno, este es un ejemplo que también está haciendo algo parecido. No vamos a entrar, yo no voy a entrar a ningún laboratorio para que veamos este tipo de hipótesis así para materializarlo. Sin embargo, está platicadito un poquito de manera más creíble, tal vez, ¿no? Si se quiere ver, ¿no? Y pues nada, entonces estábamos viendo al átomo, el átomo en la teoría que desarrolló Rutherford y otro grupo de gentes en un comienzo muy, muy violento, porque así como se desarrolló esta teoría atómica, inmediatamente o de la mano, paralelamente se desarrolló la mecánica cuántica, ¿no? Que es una teoría nada trivial de entender, de aprender, de aplicar, ¿no? Y bueno, básicamente, al menos hasta lo que hemos platicado, ¿sale? Lo que platica Rutherford es que hay átomos que constituyen la materia, los átomos están hechos de partículas, sea lo que sea que quiera decir eso, ¿no? Y el átomo lo separa en tres constituyentes, que son los neutrones, los protones y los electrones, ¿no? Es la historia que nos han contado desde la primaria, ¿no? Algunas de estas partículas están cargadas eléctricamente, el electrón se le asigna una carga negativa, el protón una carga positiva y el neutrón no se le asigna ninguna carga eléctrica, ¿no? Dentro de esto platicamos un poquito, dimos unos datos, ¿no? Básicamente toda la masa de un átomo está centrada en el núcleo, ¿no? Por ejemplo, dimos el ejemplo de un átomo de carbón donde el núcleo pesa prácticamente 22,000 veces más que el electrón, ¿no? Y también prácticamente el espacio que donde donde se está desenvolviendo el átomo, prácticamente es espacio vacío, ¿no? Por ejemplo, la órbita de un electrón en un átomo de carbono alrededor del núcleo, ¿no? Básicamente el diámetro de esa órbita es 100,000 veces más grande que el diámetro del núcleo, ¿no? Esto da un poquito una idea, ¿no? Cierta, tal vez hace pensar un poquito, imaginar un poquito las cosas, aunque nadie ha visto un átomo, tal vez uno puede pensar que están pasando ahí ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, otro dato que al menos, bueno, a mí me gustó, ¿no? Que era ese de que en un segundo parece ser que un electrón da como 10 a la 17 vueltas alrededor del núcleo, ¿no? Y bueno, todo esto para hablar de ciertas aplicaciones que tienen que ver con desintegración atómica, con decaimiento atómico, ¿no? Básicamente, algo que platicamos la vez pasada, supongo que está escrito de manera más precisa por los físicos y por químicos, básicamente los elementos, los átomos de los elementos tienen ciertos representantes que no todos, ¿no? Algunos son estables, ¿no? Y los isótopos son aquellos átomos de ciertos elementos que pueden tener más o menos neutrones, ¿no? Bueno, no sé si menos, hasta ahorita hemos visto que todos tienen más neutrones, ¿no? Y el chiste es que estos isótopos de radio, de uranio, de radón, ¿no? Suelen ser inestables por alguna razón que no sé si los físicos conozcan, esa materia no se mantiene, esos átomos, esos isótopos no se pueden mantener en el tiempo como están y suelen decaer, suelen desintegrarse vía radiación, ¿sale? ¿En qué consiste la radiación? Al menos explicada de una manera sencilla aquí. Básicamente, lo que consiste es en tres tipos, en la emanación de partículas alfa, partículas beta y rayos gamma, ¿no? Las partículas alfa, básicamente, es que del núcleo se desprenden dos protones y dos neutrones, ¿no? Es decir, un núcleo de helio. Las
ya vamos a empezar a hacer ahora sí un poquito de mate, ¿no? Vamos a ver un poquito, vamos a platicar qué fue lo que hizo, qué fue lo que descubrió, ¿vale? Y bueno, entonces, ¿dudas, preguntas? No, profe. ¿No? Bueno, entonces nada más voy a poner como en términos escritos, ¿no? Para que quede una redacción para los apuntes. ¿En qué consistió esto, no? Entonces, bueno, voy a poner aquí. Entonces, Rutherford y su equipo, ahí, ¿sale? Estudiaron los aspectos cuantitativos. A ver, lo voy a poner así un poquito más grande. Estudiaron los aspectos cuantitativos de la radioactividad, de la radioactividad en sus experimentos a principios del siglo XX. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron, no? ¿Vale? Cierto número de sustancias radioactivas, cierto número de sustancias radioactivas fueron estudiadas incluidos los isótopos radón 222, ¿no? Eso quiere decir que tiene 222 neutrones y radio 226, ¿vale? Ambos encontrados en minerales que contenían uranio, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que consistía esto? Que contenían uranio, ¿no? Bueno, ahorita voy a dar una redacción, voy a explicar la idea, ¿no? Para que quede, según yo, un poquito claro, ¿no? ¿Qué fue lo que hicieron? Lo que hicieron fue, metieron una muestra en algún recipiente, entonces voy a poner aquí, según yo, un recipiente, digo, no sé en qué recipiente lo metieron, y entonces, pues, no sé, por aquí pusieron, a ver, ¿qué pinto? No sé, pusieron aquí alguna sustancia radioactiva, ¿vale? Esta es la muestra radioactiva, y lo metieron en un recipiente cerrado, y lo que sucede es que en ese recipiente lo llenaron de gas. A ver con este. Entonces, aquí pusieron un gasecito, a ver así, no sé. Este rosita es un gas, ¿sale? Y entonces lo que sucedió fue que pues este material radioactivo se está desintegrando, es decir, está arrojando partículas alfa, partículas beta, rayos gamma, ¿no? Entonces se está desintegrando
y esas partículas están golpeando a los átomos del gas, también a las partículas del gas, ¿sale? Y entonces lo que va a suceder es que va a golpear a los electrones del gas y los va a sacar de los átomos del gas. Y entonces lo que va a suceder cuando las partículas de de la muestra radioactiva golpean a los átomos de gas y le quitan los electrones, lo que va a suceder es que el gas se va a ionizar, ¿no? Es decir, el gas está conformado de átomos que tienen una carga neutra, ¿no? Está hecha de ciertos átomos con cierto número de electrones y de protones que tienen una carga neutra. Llegan las partículas de la radiación, de la muestra radioactiva, les zafan electrones y entonces el gas va a quedar ionizado. Y entonces eso quiere decir que los átomos de gas van a quedar, una vez que se le quitan, se le desprendan electrones, van a quedar cargados de manera positiva y negativa, ¿sale? Entonces este gas se va a ionizar, es un gas ionizado. ¿Y entonces qué? Entonces aquí adentro, cuando la muestra se está desintegrando, hay un gas que tiene partículas cargadas positiva y negativamente. Y entonces lo que hizo Rutherford fue colocar una batería, conectar una batería, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay una batería, no sé, este es más, este es menos, ¿no? Este de aquí es una batería. Y entonces conectó esta batería a dos extremos, a dos localizaciones opuestas del recipiente que tiene adentro el gas, ¿no? Y entonces conecta la batería, aquí adentro hay unos átomos, hay unas moléculas, bueno, hay unas partículas, átomos cargados positiva y negativamente, echan a la batería y entonces lo que sucede es que los iones del gas se empiezan a mover, ¿no? A ver. Entonces aquí, no sé, por hacer algún dibujo, aquí lo que sucede es que entonces, por lo regular siempre se dibuja en negativo, no, de positivo a negativo, ya metí la palabra. Entonces esto va así, sale, y entonces, bueno, que partículas cargadas eléctricamente se muevan es justamente la definición de que es la definición de una corriente. ¿Sí ven? Entonces están pasando varias cosas. Uno mete la muestra radioactiva en un recipiente cerrado, uno coloca cierto gas en el recipiente cerrado, según como la muestra radioactiva se empieza a desintegrar, empieza a enviar partículas alfa, beta, no sé qué tipo de partículas, ¿no? Golpea a los átomos del gas, le desprende los electrones y entonces el gas queda ionizado. Quedan átomos cargados positivamente, aquellos que les vueltos que andan en el recipiente. Uno coloca una batería, prende la batería, ¿sale? La batería está conectada a recipiente en localidades opuestas y entonces, como hay partículas cargadas, se van a mover esas partículas. ¿Sí ven? A la hora de moverse los iones, las partículas cargadas positiva y negativamente, van a generar una corriente. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, pues Rutherford no puede ver qué es lo que está pasando con las partículas, no se pueden observar, ¿no? No puede observar cómo esas partículas le pegan al gas y lo ionizan, pero sí puede medir corriente. ¿Sí ven? Justamente todo este show está tratando de investigar qué pasa con los átomos y toda la información de los átomos desintegrándose en la muestra radioactiva lo lleva a información de la corriente. ¿Sí ven? La corriente ya la pueden medir. ¿Sí ven? ¿Preguntas, dudas? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Bueno, entonces voy a poner aquí
como una redacción, una muestra pura de una sustancia radioactiva fue químicamente aislada y encerrada en un recipiente que contenía un gas, no sé qué gas. Los paquetes de radiación alfa, beta o gamma y o gamma, ¿sale? Que la sustancia impulsó, que la sustancia, más bien emitió, que la sustancia radioactiva emitió en el, emitió en el gas golpearon, golpearon y desprendieron los electrones de los átomos de gas. ¿Sale? Y entonces, ¿qué? De este modo, se produjeron iones, ¿vale? O sea, partículas cargadas positiva y negativamente, ¿sale? En el recipiente, adentro del recipiente, ¿sale? Y luego, ¿qué? Luego lo que hizo fue justamente conectar una batería, ¿no? Cuando se conectaron, ok, cuando se conectaron dos partes opuestas del recipiente a los polos de una batería, ¿vale? Estos iones empezaron a fluir, estos iones empezaron a fluir mm, 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 formando una corriente eléctrica, ¿vale? Y entonces, ¿qué? Bueno, entonces ahora sí ya nos estamos aproximando, ¿vale? Entre más grande fuera la tasa de desintegración,
entre más grande fuera la tasa de desintegración, ¿qué es lo que va a suceder? Pues lo que va a suceder es que va a ionizar más al gas y va a generar una mayor corriente eléctrica. La tasa de desintegración de los átomos más grande sería la tasa de producción de iones. ¿Sale? Y por tanto, más grande la intensidad de la corriente. ¿Vale? Entonces, al medir la corriente generada, al medir la corriente generada por esta cámara de ionización, Rutherford fue capaz de deducir conclusiones acerca de la tasa de desintegración. De la sustancia radioactiva. ¿No? Entonces, bueno, ahora sí, todo eso fue el contexto, ¿no? Y bueno, al menos a mí nunca me lo habían platicado, ¿no? Y pues nada, ¿no? Entonces ahora sí, vamos a empezar a, a meterle mate a esto y vamos a empezar a ver las cosas, los datos, la información y el análisis matemático que hizo, ¿sale? Entonces, vamos ahora sí. Introduzcamos precisión matemática según cómo observamos a Rutherford en uno de sus experimentos. ¿Sale? Entonces ahora sí, ya dimos el contexto físico de todo lo que está sucediendo y ahora lo que vamos a pasar es, vamos a traducirlo a mate, ¿sale? Vamos a traducirlo a mate y vamos a ver la información que obtuvo, ¿no? Entonces, uno, ¿sale? Lo que tengo aquí, si se dan cuenta, y esto va a servir sobre todo, tal vez no tanto para cálculo 2 sino para sistemas dinámicos, en particular para ecuaciones diferenciales cuando lo lleven. Lo que voy a hacer es empezar a establecer una notación matemática del sistema dinámico en el que estamos, ¿no? Se están moviendo ahí ciertas partículas alfa, partículas beta, está ionizando cierto gas, hay una corriente eléctrica generada, ¿no?
y entonces hay un sistema dinámico, ¿sale? Bueno, supongamos que las observaciones empezaron al tiempo, empezaron al tiempo t igual a cero, ¿no? Esto de aquí es una elección arbitraria, es uno puede empezar, bueno, estoy en el año 2022, puedo decir que mis observaciones empezaron en 2022. Estoy en, que estamos 7 de noviembre del 2022, puedo poner que mis observaciones empezaron en t igual a 7 de noviembre del 2022. Sin embargo, no es importante y es mucho, mucho más útil empezar en t igual a cero, ¿sale? Por varias razones. Una de ellas es muy práctica. Muchas veces, como el cero es justamente el neutro multiplicativo de los números reales, muchas veces evaluar un montón de funciones, de álgebra, de símbolos matemáticos en cero, muchas veces es mucho, mucho más sencillo, ¿sale? Entonces, bueno, supongamos que las observaciones empezaron al tiempo t igual a cero. No, le voy a poner de otro color. T igual a cero, ¿sale? Según cómo pasa el tiempo, más y más átomos, más y más átomos se desintegran, ¿sale? Entonces, aquí hay algo que no es nada trivial y que se van a tener que enfrentar cuando lleven ecuaciones diferenciales, que es cómo llevo una información observable que está en la realidad que estoy tratando de estudiar, cómo llevo eso a mate, ¿no? Entonces, esto es una suposición muy sencilla. Empiezo en el tiempo t igual a cero. 2. Ahora voy a cifrar esto en términos de funciones, ¿no? Las funciones son una herramienta matemática, es un concepto matemático que se usa en ciertos ámbitos, ¿no? Tal vez el ámbito más usado o uno de los más usados es usar funciones para usar cálculo diferencial e integral. El contexto natural del cálculo diferencial e integral son las funciones, ¿no? Es decir, para toda t mayor o igual a cero, para toda t mayor o igual a cero, el tiempo lo vamos a tomar en horas, se puede tomar en cualquier unidad, ¿no? El tiempo medido en horas, ¿sale? En horas h le voy a poner, ¿sale? Sea, entonces le voy a asignar una función, ¿sale? Voy a suponer que algo que parece bastante coherente, ¿sale? Siempre a cualquier tiempo t voy a tener un único número de átomos de la muestra. No puedo tener dos números de átomos, ¿sale? Entonces vamos a suponer que al tiempo t sea y de t el número de átomos de la muestra. Es decir, el número de átomos que no se ha desintegrado, que no se ha convertido en otro elemento, en átomos de otro elemento, ¿no? El número de átomos de la muestra. Es decir, los átomos que no se han desintegrado al tiempo t. ¿Sale? Entonces,
ya estoy convirtiendo en mate, ¿sí ven? Ya ahora a cada número de átomos le estoy asociando una función y que depende del tiempo. Tengo un número de átomos al tiempo t, ¿sale? Número de átomos de la muestra, los que no se han desintegrado, los que siguen siendo átomos de radón, de radio, de uranio, de lo que sea que se esté estudiando, ¿no? 3. Y de hecho este lenguaje es el mismo que se usa justamente en ecuaciones diferenciales, las mismas etiquetas, las mismas estampitas, ¿no? Sea el número inicial de átomos dado por, entonces aquí voy a usar una estampita muy usada, la voy a poner simplemente Y0. ¿Qué quiere decir Y0? Simplemente es el número de átomos Y al tiempo cero, cuando empieza el experimento, ¿no? Estas en ecuaciones diferenciales se llaman las condiciones iniciales, ¿no? 4. Sea y' de t, aquí lo pongo, y0, sea y' de t, la tasa, la variación, la velocidad, la tasa a la cual se desintegran los átomos al tiempo t. ¿Sale? Y entonces, ¿qué? Entonces aquí hay una observación que es bastante importante, ¿sale? Que tiene que ver con todo esto que estamos platicando, ¿sale? Resultará que y' de t, que la tasa de variación, la variación, la velocidad a la cual se desintegran los átomos de la muestra es proporcional a la tasa a la cual los iones son creados o son producidos, mejor. ¿Sí ven? Esto es, pues no sé, hasta cierto punto bastante fácil de imaginar. Estoy la muestra radioactiva, las partículas alfa, beta, están desprendiendo al mismo tiempo, de forma uno a uno, o no sé cuántas, pero están desprendiendo los electrones del gas. Entonces es bastante natural que las tasas de variación sean proporcionales, ¿no? Y esto a su vez va a recaer sobre la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, Y' de t es proporcional a la tasa a la cual los iones son producidos y también a la corriente eléctrica producida. ¿Sale? Es decir, lo que tengo es que Y' de t es igual a ¿qué? Es igual a una constante K por la corriente eléctrica. ¿Se ven? Y la corriente eléctrica se puede medir, ¿no? Donde C de t es la corriente y K, pues la constante de proporcionalidad, ¿no? Y K, la constante de proporcionalidad. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Gracias. Bueno, ¿y entonces qué? Entonces, fíjense, eh,
traten de imaginarse un poquito esto, no sé, tal vez el lugar en el que estaba Rutherford y su equipo, ¿no? O sea, están diciendo que empiezan con una cantidad inicial de átomos, pero ¿cómo saben cuál es la cantidad? No saben cuál es la cantidad, ¿sí ven? Están aquí poniendo una serie de información que al principio está ambigua y tienen que ir solidificando al paso del experimento, ¿no? Al paso de encontrar ciertas cosas, ¿no? ¿A qué me refiero? La cámara de ionización de Rutherford, ¿sale? No le da información, ¿sale? No le dio información directa acerca de las cantidades del número inicial de átomos, es decir, de las cantidades Y0, ¿sale? O Y de t, el número de átomos al tiempo t, pero se le permitió calcular cierto número, pero le permitió calcular la razón, ¿sale? Entonces, no sabe con cuántos átomos empieza, ¿no? Pero sí puede calcular esta razón, y' de t, la tasa de variación al tiempo t, entre la tasa de variación de la cantidad de átomos al tiempo cero. Ah, pero y' de t es ¿quién? Es directamente proporcional a la corriente eléctrica. Entonces, y' de t es igual a k por c de t. ¿Y esto es qué? Esto es k por C0. Ah, pero K entre K es 1 y entonces justamente lo que él sí puede medir es la corriente eléctrica generada al inicio del experimento y la corriente eléctrica al tiempo t. Entonces, el cociente de la corriente eléctrica al tiempo t entre la corriente eléctrica al tiempo cero es exactamente igual al cociente y' de t entre y' de cero. Esta es información atómica, esta es una información eléctrica que se puede medir, ¿no? Y esto para toda T, donde fue medida la corriente. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí donde fue medida CDT, ¿no? Al menos en los cursos de cálculo, de mate en la facultad, estamos un poquito acostumbrados, ¿no? Justamente a ver esta notación, ¿no? A pensar que T es cualquier número real, pero recuerden que esto es un experimento, T no es cualquier número real, lo que está haciendo es medir la corriente eléctrica a ciertos tiempos discretos, ¿sí ven? Entonces, esto de aquí lo observó pues en distintos tiempos medidos, ¿sí ven? Y pues nada, ¿no? Entonces el chiste es justamente eso, está modelando un problema de la realidad donde no puede obtener información de manera continua, sino de manera discreta, y lo que está haciendo es llevarlo al terreno donde tengo un espacio continuo como los números reales, ¿no? Bueno, ¿y entonces qué? Ahora sí. Observó uno, que este cociente y' de t entre y' de cero, que es igual a la corriente al tiempo t entre la corriente al tiempo cero, que esto de aquí siempre era menor a 1, ¿sale? Por lo que la actividad al tiempo cero, la actividad y' de cero, la tasa de variación de la cantidad inicial, del número de átomos iniciales, era más grande que
la de y' de t. Pues sí, yo tengo una muestra de algo, de algún objeto radioactivo, de alguna sustancia radioactiva, se está desintegrando. Entonces parece, pues no sé, parece hasta cierto punto lógico que se va a generar menos corriente. Entre más se desintegre, hay menos muestra radioactiva, ¿sale? Y entonces se va a generar menos corriente. Pero eso fue observado, no deducido lógicamente. Yo lo acabo de simplemente platicar lógicamente, ¿no? Bueno, ¿y entonces qué? Entonces lo que hizo fue comparar ciertas cosas, ¿no? Es decir, una comparación de las razones en distintos tiempos les sugirió que estaban relacionados, ¿no? Les sugirió que estaban relacionados, ¿sale? ¿Qué fue lo que, relacionados, ¿no? Entonces se puso a observar los cocientes, como que vio que había ahí cierta relación y lo que hizo, bueno, ha de haber tomado varias cosas, pero en algún momento lo que hizo fue tomar logaritmo natural, ¿no? Después que tomó logaritmo natural, a dichas razones, la razón, la relación se volvió clara. ¿Sale? Es decir, ya había observado que y' de t entre y' de 0 era menor a 1. Y esto siempre es mayor a 0, ¿sale? Y entonces, ¿qué? Entonces se toma logaritmo natural de este cociente, logaritmo natural de y' de t entre y' de 0, pues esto va a ser menor a 0. ¿Sale? Pero además, no nada más eso, lo que hizo fue mapear los puntos t, logaritmo natural de esta razón y se dio cuenta que estaban de manera muy, muy cercana a una recta dependiente negativa. ¿Sale? Más importante, cuando graficó los puntos t, logaritmo natural de y' de t entre y' de 0, ¿sale? Para distintos tiempos, 0, T1, T2, T3, etcétera, ¿sale? Y encontró que estaban situados muy cercanamente a una recta. Además, 0, logaritmo natural, se está tomando estos cocientes. Cuando t es igual a 0, se está tomando 0, logaritmo natural de y' de 0 entre y' de 0. ¿Sale? ¿Esto es qué? Pues esto es 0, logaritmo natural de 1. ¿Sale?
Y entonces, no nada más es una recta lo que encontró, sino que es una recta que pasa por el origen. Además, como la recta pasa por el origen. ¿Sale? Entonces, ¿qué? Entonces, más o menos lo que tiene. Ay, este verde ya se me acabó. Más o menos lo que tiene es algo así. ¿Sale? Por aquí está la variable del tiempo. Por aquí está una nueva variable z, ¿no? Aquí está el origen, ¿sale? Y entonces al tiempo t1, aquí está el tiempo t1, el tiempo t2, el tiempo t3, y por aquí hay una recta, y de manera muy cercana, no sé, por aquí está t1, logaritmo natural de y' de t1 entre y' de 0. ¿Sí ven? Luego por aquí, muy cercano a esta recta, se encuentra T2, logaritmo natural de y' de T2 entre y' de 0. ¿Sale? Y por acá en T3, ¿sí ven? Por aquí está T3, logaritmo natural de y' evaluado en T3 entre y' evaluado en 0. ¿Sí ven? Entonces, esto fue lo que encontró con sus datos, ¿sale? Cuando él graficaba los tiempos contra logaritmo natural de y' del tiempo entre y' de 0, estaban muy cerquita de una recta, ¿no? La pendiente de esta recta es negativa, ¿sale? Y Rutherford la denotó como menos lambda, ¿sale? La pendiente de esta recta es negativa y Rutherford la denotó como menos lambda con lambda mayor a 0. ¿Sale? Y entonces, ¿qué? Entonces, lo que está diciendo es que esta recta, ¿sale? Aquí estoy poniendo la variable z. Z es igual a ¿qué? Z es igual a menos lambda por t. Es una recta con pendiente menos lambda que pasa por el origen. Pero estos puntos, tk, logaritmo natural de y' de tk entre y' de 0, están o en la recta o muy cerca de ellas, ¿no? Claro que hay que hacer ahí un poquito de desviación estándar y cosas así, ¿no? Pero, bueno. Y como los puntos tk, logaritmo natural de y' de tk entre y' de 0 estaban en la recta, o muy cerca de ella. Esto está omitiendo, pero esto de aquí tiene que decir qué tan cerca era, ¿no? O muy cerca de ella, concluyó que ¿qué? Concluyó que logaritmo natural de y' de t entre y' de 0 era justamente menos lambda por t. ¿Sí, todo el mundo? ¿Dudas, preguntas? Todo bien, ¿No? profe. ¿Todo bien? Bueno, y entonces, ¿qué? Entonces de aquí sale justamente ya
ya establecimos el contexto físico de lo que estaba sucediendo y ahora lo que estamos haciendo es colocar el contexto matemático como de los resultados a los que él llegó. Y entonces ya se van a poder pues deducir ciertas cosas, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces, fíjense que de ahí puedo despejar la lambda, ¿no? Um, observemos que lambda puede calcularse como ¿quién? Lambda puede calcularse como, simplemente despejo lambda, lambda es menos logaritmo natural de y' de t entre y' de 0, que es algo que está midiendo porque es la corriente eléctrica al tiempo t entre la corriente eléctrica al tiempo 0, le saca logaritmo natural y lo divide entre t, ¿sale? Esta lambda, Rutherford llamó a lambda la constante radioactiva del elemento, ¿sale? Actualmente no tiene ese nombre, se llama la constante de desintegración o de decaimiento, ¿no? Hoy en día es denominada la constante de desintegración ¿sale? O decaimiento, ¿sale? Y entonces es esta lambda justamente la que puede aproximar, ¿no? ¿Se acuerdan de la aplicación pasada donde calculamos justamente o dimos un modelo para el crecimiento de la población humana? Justamente lo que hicimos fue darle un valor a esta lambda. Aquí justamente todos los datos que trae Rutherford es sobre este cociente que está teniendo aquí. Entonces puede proponer una lambda, ¿sí ven? Y entonces, pues vamos a hacer eso, ¿no? Ejemplo 1. Ejemplo 1, ¿no? En un experimento, Rutherford aisló una muestra de una sustancia radioactiva ¿sale? Hallada adentro de una muestra de radio, hallada en una muestra de radio, ¿sale? Y la denominó emanación de radio, ¿sale? Actualmente se sabe que lo que aisló, pues no era radio, ¿sale? Sino era radón 222, el isótopo de radón con 222 neutrones, ¿no? Actualmente es conocida como radón 222, ¿no? Y entonces, ¿qué fue lo que hizo, no? O sea, probando la muestra
en su cámara de ionización. Encontró que, ¿sale? Entonces, bueno, ahora sí, unos datos de los cuales pues él usó en el experimento, ¿no? No sé si son todos, ¿no? El libro no deja claro si usó todos, pero estos son unos datos, ¿no? Es decir, al tiempo t igual a 20.8 horas, encontró que y' de t entre y' de 0, es decir, la corriente al tiempo t entre la corriente eléctrica al tiempo 0, era 0.857. ¿Sí ven? Entonces aquí ya está mostrando unos tiempos que sí se llevaron a cabo, donde se hicieron medidas. Cuando t fueron 187.6 horas, resultó que y' de t entre y' de 0 era que era 0.240. ¿Sí ven? Cuando t era 354.9 horas, y' de t entre y' de 0 era 0.069. Cuando t era 521.9 horas, ¿no? O sea, no sé, ya pasaron como más de 20 días, ¿sí ven? Y' de t entre y' de 0 es igual a 0.015, ¿vale? Y cuando t era 786.9 horas, ¿sale? Y' de t entre y' de 0 era 0.0, a ver, 0.0019. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces de aquí sale lo que está diciendo algunas cosas que pues ya se pueden platicar. Si ven, es un experimento, 786.9, ¿cuántos días son? 24, 240, 480, es más de un mes, menos de 40 días y más de un mes. ¿Sí ven? Es un experimento que está haciendo a lo largo de varios días, ¿no? Y ya que hizo eso, ¿sale? Entonces, a ver, esperen. Entonces, ya que obtuvo estos datos que tiene aquí a distintos tiempos, lo que hizo fue calcular esta lambda a partir de cada uno de los tiempos. ¿Sí ven? Entonces, ¿de dónde? ¿Sale? ¿De dónde qué? Donde, ahora sí, se toma menos logaritmo natural de y' de las 20.8 horas entre y' de 0. Esto lo dividió entre el tiempo, que es 20.8 horas, y esto le dio 0.0074. ¿Sí ven? Aquí lo que va a hacer es aproximarse a la lambda, ¿sale? No va a obtener un valor preciso, porque justamente son datos tomados con cierta imprecisión, pero va a tomar valores muy cercanos, menos logaritmo natural de y' a las 787.6 horas entre y' de 0, ¿sale? Entre 187.6 horas, ¿es quién? Es 0.0076. ¿Sí ven? Pues no da la misma constante, pero al igual que como vimos con el problema de la población humana, los números están variando muy poco, ¿sí ven? Está variando en 2/10, ¿no? Del mismo modo, menos logaritmo natural de y' tomada a las 354.9 horas entre y' de 0 entre
354.9 horas es ¿quién? Es 0.0080. ¿Sí ven? Separación de 6 milésimas con la primera, ¿no? Vamos a poner la 5 menos logaritmo natural de y' de 521.9 horas entre y' de 0 es 0.0075. ¿Sale? Y por último, en estos 5 datos, menos logaritmo natural de y' de 786.9 horas entre y' de 0, todo esto entre 786.9 horas le dio 0.0079. ¿Sí ven? Entonces, pues sí, no le da lambda una constante, pues porque está haciendo mediciones con instrumentos que no son exactos. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? El más bajo de estos valores es 0.74, el más alto es 0.0080, digo 0.0074. Hay una diferencia de 6 milésimas, si se dan cuenta, y lo que hizo fue tomar el promedio de estos valores, ¿no? Rutherford tomó el promedio de estos valores, ¿sale? Es decir, lambda igual a 0.0077. Y esta la tomó como la constante de desintegración del radón 222. ¿Sale? Y aquí donde lambda tiene la unidad, de 1 entre hora. ¿Sí ven? Es la unidad de la frecuencia, ¿sí ven? Bueno, ¿y entonces qué? Entonces, ya está dándole un valor a lambda, ¿sale? Y entonces ya puede hacer más cosas, ¿sí ven? Y entonces, ¿qué? Rutherford continuó su análisis como sigue. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué? Entonces ya tiene un montón de chamba, ¿sale? Y ya con lo que sabemos nosotros de la función exponencial y logaritmo también, ¿sí ven? De aquí voy a poder, ¿qué? De aquí voy a poder despejar a la función y' de t, ¿sí ven? Entonces, ¿qué? Entonces lo que hizo es, tiene logaritmo natural de y' de t entre y' de 0, esto es igual a ¿quién? Esto es igual a menos lambda t, ¿sale? La función exponencial es la función inversa del logaritmo natural, compone con la exponencial en ambos lados de la ecuación, y entonces lo que obtengo es que tengo e a la logaritmo natural de y' de t entre y' de 0, ¿sale? Y esto del lado izquierdo es ¿quién? Es y' de t entre y' de 0. Y del lado derecho es e a la menos lambda t, ya. ¿Sí ven? Y luego de aquí, ¿qué? Pues nada más despejo la y' de t. Entonces, y' de t es igual a y' de 0 por e a la menos lambda t. ¿Sí ven? Dense cuenta que de aquí ya uno ya podría integrar, ¿sale? Uno podría antiderivar, ¿sale? Para dar una ¿qué? Para dar una ecuación para y de t, el número de átomos de la muestra radioactiva al tiempo t, ¿no? Bueno, aquí lo que hizo Rutherford fue un poquito distinto.
dado que lo que hizo fue tomarse esta función, que era menos y' de 0, que es lo mismo, pues, pero así lo anotó él, y' de 0 entre lambda por e a la menos lambda t, se tomó esta función y lo que hizo fue derivarla. Entonces la derivó y a la hora de derivarla, ¿qué es lo que tiene? Aquí tengo una constante, menos y' de 0 entre lambda, la saco de la derivada y lo único que tengo que derivar es la exponencial a la potencia o al exponente menos lambda t. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces de aquí, pues nada, derivo. Esto es igual a menos y' de 0 entre lambda, derivada de la exponencial es ella misma, e a la menos lambda t. Tengo una composición, regla de la cadena, por la derivada de menos lambda t respecto a t, que esto es por menos lambda. ¿Sale? Y entonces, ¿qué? Esto de aquí es igual a ¿quién? Esto de aquí es igual, menos lambda se va con menos 1 entre lambda. Esto me queda y'0 de e a la menos lambda t. ¿Sí ven? Y entonces, pero justamente acaba de ver que y' de 0 por e a la menos lambda t es y' de t. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, esta función de aquí que derivó es ¿quién? Es antiderivada, pues de y' de t. Derivó esta de aquí y le dio y' de t. ¿Sí ven? Entonces, menos y' de 0 entre lambda por e a la menos lambda t es que es antiderivada de y' de t. ¿Sale? Pero también y de t es antiderivada de y' de t. Y y(t) también es antiderivada de y' de t. Pues sí, derivo y de t, pues me da y' de t. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, y de t es igual a esta función, salvo la suma de una constante. ¿Sí ven? Entonces, y de t es igual a menos y' de 0 entre lambda por e a la menos lambda t más alguna constante. ¿Sí, todo el mundo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces fíjense, o sea, aquí lo que tengo es, ya tengo una expresión mucho más explícita, ¿no? Bueno, bastante explícita, de el número de átomos al tiempo t. Esa expresión depende de tres cosas. Hay aquí una información que necesitamos tener para poder hacer uso de ella. Una es la constante de desintegración lambda, que ya la encontró, ¿no? Es 0.0077. La otra es, necesito y' de 0, ¿sale? Ahora, y' de 0, todavía no la conozco, ahorita vamos a ver, ¿sale? Y la otra es que tengo una constante c aquí, ¿sale? Cuando lleven el curso de ecuaciones diferenciales van a ver que ahí en esos problemas que son mucho más explícitos, con una información más clara, es mucho más fácil calcular ciertas constantes. Pero aquí hay información que no tengo, ¿sale? No sé cuál es el número de átomos al empezar el experimento, no los puedo contar, ¿sale? Sin embargo, vamos a poder hacer ciertas cosas, ¿no? Bueno, vamos a poder concluir o vamos a poder completar la información, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Aquí lo que sucede es que los átomos se están desintegrando, ¿sale? Como los átomos
siguen desintegrándose. ¿Sale? Y de t va a ser muy pequeña, y de t, o sea, el número de átomos al tiempo t va a ser muy pequeño, ¿sale? Si la t es muy, muy grande, ¿sale? No sé, por ejemplo, pues miles de millones de años, ¿no? En realidad, no tanto, pero miles de millones de años, ¿sale? Entonces, que de aquí está sacando una información que va a usar de manera matemática a partir de lo que está pasando de manera física, ¿sí ven? Y entonces, ¿qué? Lo que va a hacer es ahora mandar la T a infinito, ¿sale? Entonces, si mandamos, hacemos tender T a infinito, ¿sale? En ambos lados de la ecuación, en ambos lados de la ecuación, ¿sale? Tenemos que, ¿sale? Entonces aquí, ¿qué es lo que tengo? Ya llegué a esta ecuación, nada más que tengo una constante C que no conozco, entonces voy a tratar de determinar esta constante C, ¿sale? Físicamente, yo ya sé que se está desintegrando, hay un comportamiento en la sustancia radioactiva que los elementos de la sustancia radioactiva con el tiempo cada vez son menos, ¿no? Y entonces está usando esa hipótesis que se va a hacer tan pequeña como quiera, ¿sale? Y entonces, ¿qué? Toma el límite cuando t tiende a infinito de el número de átomos al tiempo t, ¿sale? Por lo que acabo de decir, esto es igual a cero, ¿no? Esta es la hipótesis que está dando. Y del lado derecho de esta ecuación, lo que tiene es un límite matemático, ¿sale? Límite cuando t tiende a infinito de menos y' de cero entre la constante de desintegración lambda por e a la menos lambda t más c. Ah, pero aquí tengo la función exponencial. La función exponencial con un exponente, ¿sale? Que es negativo, con un coeficiente negativo, ¿sale? En el exponente menos lambda. Esto cuando t tiende a infinito, por lo que hemos visto, se va a cero. ¿Sí ven? Entonces, aquí lo que tengo es que 0 es igual a 0 más c. ¿Sí ven? Entonces, esta constante de aquí que apareció de manera matemática no está jugando ningún papel. Simplemente es 0. ¿Sí ven? Entonces, c es igual a 0, ¿sale? Y no nada más eso, ¿sale? Además, voy a poder afinar un poquito más esa igualdad. Y0 es lo que llamé el número de átomos al tiempo 0. Y Y0, ¿sale? En esta ecuación es evaluarla al tiempo t igual a 0. Es decir, esto es menos y' de 0 entre lambda por e a la menos lambda por 0, más la constante c, que ya vi que es 0. Y entonces, menos y a la menos lambda 0, pues es 1. O sea, y0, la cantidad de átomos y0, la puedo ver como menos y'0 entre lambda. ¿Sí ven? Entonces, este menos y' de 0 entre lambda, lo veo como la cantidad de átomos al tiempo 0. ¿Vale? Entonces, y de t
es igual a la cantidad de átomos al tiempo t es igual a la cantidad de átomos al tiempo cero por la función exponencial a la menos lambda t. ¿Sí, todo el mundo? Y entonces acaba de obtener una expresión explícita donde necesita calcular la constante de desintegración, que lo puede hacer, ¿sale? Lo puede hacer manualmente. Y otra es calcular la cantidad de átomos al tiempo cero. Falta decir cosas sobre esta cantidad y cero. ¿Dudas, preguntas? ¿Siguen ahí? Sí, yo sí sigo acá, profe, nada más que un poquito distraído, más bien ocupado. Gracias, Una Carlos. disculpa. Sí, 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 está bien, no te apures. Pero bueno, entonces, bueno, el chiste es eso, el chiste es, ahora necesito saber qué onda con Y0. Todo esto empezó porque Y de T era la cantidad de átomos al tiempo T. ¿Sí, Hernán? Va. Lo único que tengo que hacer ahora es pasar a información sobre la masa, es decir, cuánto pesa esa cantidad de números de átomos. Y eso lo puedo hacer con el número de Avogadro. ¿Sale? Entonces, ¿qué? Ya que Rutherford era capaz de determinar la constante de desintegración, lambda, ¿sale? Ahora podía calcular el número de átomos Y de T en una muestra de un elemento radioactivo a cualquier tiempo T. ¿Sale? En términos de la cantidad inicial de átomos. En términos de Y0, que es el número de átomos al tiempo cero. Es decir, el número inicial de átomos. ¿Sale? Y entonces, ¿qué? Pues ahora lo que hay que hacer es, pues yo no puedo medir el número de átomos, pero sí puedo medir su peso. Puedo saber cuál es su masa. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué? El número de átomos en una muestra de sustancia radioactiva puede convertirse a su equivalente en masa. ¿Sale? Vía el número de Avogadro. ¿Sale? Entonces, ¿qué era lo que tenía? Lo que tenía era, ¿sale? Con el número de Avogadro, lo que tenía era que
un gramo de la sustancia era igual a ¿qué? Era igual a 1 entre el número de masa del elemento, que es la suma de electrones y de protones, ¿sale? Está relacionado con el núcleo este número de masa, y esto multiplicado por el número de Avogadro, ¿sale? A es el número de Avogadro, se los anoto otra vez, lo tenía. Mm, es 6, es que, sí, 6.02 por 10 a la 23, ¿no? Entonces, un gramo de cualquier elemento lo que tiene es 6.0 por 10 a la 23 entre el número de masa, número de átomos. ¿Sí ven? Esto quiere decir que, ¿qué? Esto quiere decir que un átomo es igual a ¿qué? Pues un átomo es igual a el número de masa entre el número de Avogadro, ¿sale? Y todo esto me da el gramaje, ¿sale? Entonces un átomo pesa de algún elemento el número de masa entre el número de Avogadro, ¿no? Y esto en gramos. ¿Sí ven? Es decir, Y de T átomos, ¿sale? Y de T es el número de átomos, Y de T átomos. ¿Cuánto pesa? Ah, pues lo que pesa es Y de T por el número de masa entre el número de Avogadro gramos. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces puedo obtener ¿qué? Puedo obtener justamente cuánto, cuánto pesa cierto número de átomos. Entonces, en la cantidad inicial Y0, no necesito saber el número de átomos inicial. Lo único que necesito saber es su peso. ¿Sí ven? ¿Por qué? O sea, fíjense que acomodan eso a la ecuación de arriba. La ecuación de arriba, que es matemática, le meten la física que tienen aquí con las unidades simplemente, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Entonces, Y de T, que es el número de átomos, por el número de masa entre el número de Avogadro, esto es el gramaje, esto es la cantidad. Y esto es igual a Y0, la cantidad de número de átomos inicial Y0, la pasan al gramaje, ¿sale? Esto es Y0 por el número de masa entre el número de Avogadro, esto está en gramos, por la exponencial E a la menos lambda por T. Esto de aquí en unidades físicas es 1 entre hora por hora. ¿Se ven? Este E a la menos lambda T es simplemente un número, no tiene unidades físicas. No tiene unidades físicas. ¿Sale? Y entonces, ¿qué? Pues entonces de aquí este número de masa entre el número de Avogadro, lo tienen en ambos lados de la ecuación, y entonces Y de T medido en gramos es igual a Y0 por E a la menos lambda T medida en gramos. ¿Sí ven? Esto de aquí lo que estoy diciendo es que la ecuación inicial Y de T igual a Y0 por E a la menos lambda T, donde Y de T medía el número de átomos, simplemente lo puedo llevar así como está. En vez de medir número de átomos, mido el peso de la muestra. ¿Sí ven? Es decir, entonces, Y de T igual a Y0 E a la menos lambda T es válida sin importar si la muestra es medida en número de átomos
o en masa o en unidad de masa. ¿Sale? Y además, la tasa de desintegración ¿sale? Esto es un dato importante. La tasa de desintegración de un elemento radioactivo no se ve afectada por cambios más grandes. Todo esto que estamos hablando son cosas que ocurren al interior de los átomos, ¿sí ven? Y entonces todo esto no se va a ver afectada por cambios en la temperatura, ¿no? Qué tan rápido vibran los átomos, ¿no? La presión, el estado químico, o el ambiente físico en el que se encuentra. ¿Sale? Es decir, esta ecuación no nada más es independiente de si mido en número de átomos o si mido en unidad de masa. Además, la ecuación se mantiene independientemente de esas condiciones. Así que lambda y la ecuación y de t igual a y0 por e a la menos lambda t no es afectada por estos factores. ¿Sí, chicos? ¿Dudas, preguntas, quejas? No, profe, muchas gracias. ¿No? Gracias, Carlos. Bueno, entonces, gracias, Hernán. Entonces, si se dan cuenta, sale, o sea, el resumen, pues no sé, bueno, al menos a mí se me hace interesante, ¿no? Justamente está sacando información de algo que no se puede observar a partir de medir ciertas cosas que puede medir, ¿no? Digo, bueno, ya es principios del siglo aquí, entonces ya puede medir corriente eléctrica, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo? O sea, lo que hizo, a ver, pongo los dibujitos. Lo que hizo fue tomar una muestra radioactiva, ¿sale? En este ejemplo que ya visualizamos un poquito, se tomó radón 222, puso una muestra radioactiva pura, ¿no? No sé cómo le hizo para ponerla pura, pero está pura, la puso en un recipiente, encerró el recipiente, ¿sale? Y dentro del recipiente puso un gas. Como la muestra se está desintegrando, está lanzando núcleos de helio, está lanzando electrones a velocidades rápidas, desprende los electrones de los átomos de gas, ¿no? Y eso hace que el gas quede ionizado dentro de este recipiente. Conecta una batería en lados opuestos del recipiente y como el gas está ionizado, las partículas van a empezar a circular, es decir, se va a generar una corriente eléctrica. La corriente eléctrica es la que va a medir, ¿sale? Y entonces resulta que la corriente al tiempo t bueno, la tasa de variación de la corriente, bueno, no, la corriente ya está variando, la corriente al tiempo t entre la corriente al tiempo cero resulta ser equivalente a el número de átomos y' de t entre y' de cero. A partir de ahí, todo va a empezar a caer, ¿no? Empieza justamente a ver que hay una relación con esos cocientes,
se toma los tiempos t, logaritmo natural de y' de t entre y' de 0, que es lo mismo que tomarse el logaritmo natural de la corriente al tiempo t entre la corriente al tiempo 0, y lo que resulta es que ve una recta. A la hora de ver una recta, la pendiente de esa recta le va a dar la tasa de desintegración, ¿no? A partir de ahí va a poder calcular cuál es la cantidad y de t, medida ahora en unidad de masa, y de t, cuál es la cantidad de la muestra radioactiva al tiempo t a partir de la cantidad inicial de la muestra y a partir de la constante de desintegración, ¿no? Y pues nada, ¿no? Entonces, si no tienen dudas, aquí le dejamos hoy. La próxima clase vamos a acabar esta pequeña aplicación. Vamos a ver ejemplos de información que estuvo sacando, ¿no? Y pues nada, ¿no? Pero prácticamente un buen cacho de el trabajo ya está hecho. Es justamente esta ecuación, ¿no? Y este es el tipo de cosas que uno suele hacer, sobre todo en el primer curso de ecuaciones diferenciales, ¿no? Atacar ciertos problemas y relacionar esos problemas con ecuaciones diferenciales, ¿vale? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, entonces aquí la dejamos, chicos. No pude subir la clase pasada, ¿no? Entonces yo creo que ahora sí la subo y pues nada, ¿no? Entonces nos vemos el miércoles. De nada, Hernán. Gracias, profe. De nada, Gracias. Carlos. De nada, Mildred. Nos vemos. Cuídense.